podamos aprender de tu palabra y que siempre, Señor, quede sembrada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios porque nos ha permitido tal vez en este año poder estudiar un poco más, digamos, de lo normal, ¿verdad? De lo que usualmente se hace un tiempo para aprender de un libro específico o de un tema. El libro de Génesis ha sido de mucha bendición para todos nosotros. Hemos aprendido muchas cosas. Tiene muchas otras cosas más que podríamos pasar quizás años hablando solo de ese libro, como de toda la palabra de Dios, ¿verdad? Pero bueno, en este domingo creo que cerramos lo que es lo del libro de Génesis, ¿verdad? Ya el otro trimestre pasamos al Éxodo y va a ser una bendición también. Yo quería meditar en esta mañana acerca de un hombre que a mí me llama mucho la atención en la Biblia. Quizás la Biblia no lo menciona mucho, pero cuando lo menciona, pues es de una manera muy especial. Y es acerca de Enoc. ¿Cuántos hemos oído hablar acerca de Enoc? ¿Enoc? Bueno, es uno de los profetas del Antiguo Testamento y tiene la bendición que pocos hombres han tenido hasta este momento de ser traspuesto. Dice la Biblia, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Es el hombre que caminó con Dios. Enoc, Elías, se menciona por ahí tal vez Moisés, pero Enoc es un personaje bien importante del cual vamos a aprender en esta mañana. Y vamos a buscar ahí en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 21. Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Dice así la palabra de Dios. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Amén. Enoc quiere decir dedicado, instruido. Dice la palabra de Dios que cuando habla de Enoc que él fue traspuesto. ¿Qué quiere decir esa palabra? Quiere decir desaparecido, llevado a otro lugar. Entonces, una de las cosas que más nos llama la atención a nosotros cuando hablamos de Enoc es que dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y Dios lo llevó. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Puede haber para nosotros hoy en esta vida, aquí en la tierra, algo más importante que caminar con Dios? Pongámonos a pensar en eso. ¿Puede haber para nosotros en esta vida algo más importante que caminar con Dios? Eso fue lo que caracterizó a Enoc. Habla la Biblia acerca de Enoc, del hombre que caminó con Dios. Y muchas veces nosotros decimos frases, decimos palabras cristianas que se nos hacen, no sé cómo se les dicen, repetitivas o cliché. Y las aceptamos y decimos amén y todo eso, pero realmente para nosotros ¿es así? Una pregunta que yo me hacía cuando estaba estudiando esto y buscando información y todo eso, y era, ¿puede haber algo aquí en la tierra para nosotros como seres humanos más importante que caminar con Dios? ¿Puede acaso incluso la familia ser más importante que caminar con Dios?
No digo que no hayan cosas que no son importantes, como el trabajo, como la salud, como todo lo que nosotros hacemos, pero ¿habrá algo en esta tierra más importante que caminar con Dios? ¿Eso pensamos? ¿Eso vivimos? ¿O solo es un pensamiento que podemos tener cada uno de nosotros? Pero cuando vemos la vida de Enoc, que vivió hace miles de años atrás, nos damos cuenta que nada hay más valioso en esta tierra que caminar con Dios. Que nosotros caminemos con Dios, que los seres que amamos caminen con Dios. Porque dice la Biblia que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, pongámonos un poco en contexto y hablemos de Enoc. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que Enoc vivió en los días de Noé, cercano a los días de Noé. Conoció la sociedad, conoció el mundo, cómo estaba en esos días. Y bueno, el hijo de Enoc fue Matusalén, el hijo de Matusalén fue Lamec, y el hijo de Lamec fue Noé. Entonces, conoció cómo el mundo estaba en los días que se menciona la Biblia en Génesis, cuando dice que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Imagínense el tiempo en que vivió Enoc. Un tiempo donde dice la Biblia que la tierra se había corrompido delante de Dios, y que todos los designios de los corazones de los seres humanos era solamente de continuo al mal. Más sin embargo, en esa sociedad, en ese tiempo, en esas condiciones de la tierra, dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. Y fue un hombre que fue testimonio para todo el mundo en el que vivió. No era fácil vivir en los días de Enoc, en los días de Matusalén, en los días de Lamec, en los días de Noé. La tierra estaba corrompida. Imaginémonos un mundo totalmente corrompido, donde todos los seres humanos que habían en esos días, todo designio de su corazón, dice la Biblia, era solamente de continuo al mal. Mas sin embargo, Enoc comprendió, no un pensamiento, no pensar que caminar con Dios es lo más importante, sino un estilo de vida en medio de un mundo que se había corrompido desde muy temprano delante de Dios. La Biblia nos habla de que Enoc, a pesar de vivir en medio de esa gente, dio testimonio de Dios. Y eso no es fácil. Porque sí es bonito o sí se puede dar testimonio de Dios en medio de todos los hermanos, así como estamos aquí, ¿verdad? Que todos somos cristianos y pensamos lo mismo. Pero es más difícil dar testimonio de Dios en medio de la gente que no piensa igual, que no siente igual, que no se comporta como nosotros lo hacemos. Eso es más difícil. Y dice la Biblia que Enoc fue un hombre que dio testimonio de Dios. ¿A dónde dice eso? Vamos a hablar acerca del testimonio de Enoc. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 5. Dice el capítulo 11 que habla acerca de la fe del libro de Hebreos y menciona a varios personajes que agradaron a Dios por su fe. Dice el capítulo 11, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Hay muchos libros, tal vez nosotros no los conocemos, en la cultura judía que hablan acerca de Enoc. La Biblia lo menciona también. Y lo que se dice de Enoc fue que fue un hombre que todos lo reconocían a él por su testimonio íntegro y santo. Aquí dice en el versículo 5, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La gente que rodeaba a Enoc, que vivía con Enoc, que todos conocían a Enoc. No crean que Enoc no era un hombre poco conocido. Enoc en su tiempo era muy conocido. Y la Biblia dice que la gente lo conocía a él por su testimonio. Porque en medio de todo el mundo que se comportaba mal y hacía lo que a Dios no le agradaba, Enoc había decidido seguir y caminar y agradar a Dios. Imagínense lo que significaba para el corazón de Dios en medio de un mundo perdido, en medio de un mundo que de continuo sus deseos solamente eran al mal, tener un hombre en esa generación que diera testimonio de él. Para Dios la vida de Enoc era muy importante. Enoc era muy valioso para Dios. Porque Enoc era el hombre que Dios tenía en medio de una de las generaciones más malvadas de la existencia de la tierra, que daba testimonio de Dios, a pesar de cómo estaba todo a su alrededor. Enoc nos enseña eso a nosotros, que nosotros tenemos que aprender mucho de la vida de Enoc al momento que nosotros caminemos sobre la tierra. ¿Cómo caminamos nosotros en la tierra? ¿Cómo nos comportamos nosotros en nuestro trabajo, en nuestras casas, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, en nuestro lugar donde estudiemos? ¿Cómo nos conocen a nosotros? ¿Qué testimonio damos? La Biblia habla acerca de Enoc, que fue un hombre que fue un gran testimonio para todos. Y como yo les menciono, hay muchos escritos del libro de Enoc. Y lo que se dice acerca de él era que todo mundo lo conocía. La gente se congregaba a escuchar lo que Enoc decía. La Biblia dice que Enoc dio testimonio. ¿Qué significa dar testimonio? Que su comportamiento era conocido por todos. Que él se comportaba de una forma temerosa a Dios. Todos lo conocían como un profeta de Dios. Sabían que era un siervo de Dios. Sabían que Dios hablaba por Enoc. Enoc no se dejó influenciar, como todo mundo hace esto, todo mundo, no sé qué hacían, se emborracha o se mataban entre ellos o eran codiciosos. Todo mundo lo hacía, pero Enoc no era así. Ese es un tipo de nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, cómo tenemos que actuar en medio de donde nosotros vivimos y con quién nos relacionamos. Ahora, yo quiero decirles que la Biblia habla. ¿Por qué hablo acerca de Enoc? Porque el mundo está yendo otra vez, y quizás ya está en esos días, otra vez, nuevamente. Enoc dice la Biblia que vivió en los días de Noé. Pero yo quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 24. Mateo 24, versículo 37. San Mateo, capítulo 24, versículo 37. Dice Mateo 24, 37,
Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La Biblia dice que como estaba la sociedad en los días de Noé, de perdida, de que todo designio del pensamiento de los corazones solo era de continuamente al mal, que la gente se había alejado de Dios. Nosotros vivimos y ya estamos en un mundo que está igual, que va a estar igual. El mundo a nosotros nos invita amablemente. Los amigos, las relaciones que tenemos con algunas personas, a hacer lo que ellos hacen, a buscar lo que ellos buscan. En otras ocasiones nos presiona tal vez a algunos más, algunos menos. Pero acordémonos de la vida de Enoc, un hombre que decidió caminar con Dios a pesar de que todo el ambiente que lo rodeaba era un ambiente que se había alejado de Dios. Nosotros somos la iglesia de Dios y dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo. Dice la Biblia que nosotros somos una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Lo que Dios quiere de nosotros es que en nuestro diario vivir seamos un testimonio para el mundo, que no empecemos a hacer lo que ellos hacen, que no vivamos como ellos viven, que no anhelemos las cosas que ellos anhelan, que le demostremos al mundo y demos testimonio del Señor. Enoc fue un hombre que en su tiempo le mostró a su generación cómo tenían que buscar a Dios, cómo tenían que relacionarse con Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer a donde estamos, a donde Dios nos ha permitido estar, llegar en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestros lugares de vivienda, poder ser luz para las personas. Ahora, nosotros tenemos que entender que hay cosas que no son malas. Por ejemplo, el trabajar o el estudiar o el disfrutar de la vida, hay cosas que no son malas, que son buenas, que Dios nos ha permitido tener. ¿Saben cuál es el problema? Cuando esas cosas nos enredan y nos atrapan y se convierten en nuestra prioridad de vida. Y ya vamos dejando las cosas de Dios en un segundo, tercero, o las cosas de Dios ya no significan tanto para nosotros como las cosas del mundo. Las cosas de Dios empiezan a caer ya en un segundo plano, ya lo vemos, lo que logre hacer, lo que pueda hacer. Y Dios nos ha llamado a que demos testimonio de Él. Y no vamos a poder dar testimonio de Él si nos enredamos en muchas cosas del mundo. Vamos a leer ahí 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice la Biblia en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Y por qué digo esto? Porque para Enoc lo más importante en su vida era su relación con Dios. Y eso es algo que debemos de aprender nosotros de él. ¿Qué es militar? Bueno, aquí dice ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Militar viene de servir en la milicia, de ser un militar, de estar en un ejército. Nosotros pertenecemos a un ejército.
No peleamos con las armas que pelean los ejércitos de la tierra que conocemos, pero sí somos un ejército. Y sí peleamos una batalla. Y nuestras armas, dice la Biblia, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestra arma es la oración, es la palabra de Dios. Pero dice que ninguno que milita, porque nosotros somos un ejército, estamos en una guerra espiritual, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Y qué es estar enredado? Estar enredado es como estar atrapado, ¿verdad? Imagínense a alguien que esté enredado. Una malla que no pueda mover bien las manos, los pies, que esté atrapado, que no se pueda poner de pie. Como cuando le tiran una red a un ave, ¿verdad? Que deja de volar. Entonces, muchas veces el problema con nosotros no es que andemos en pecado, ni que andemos haciendo lo que el mundo hace, pero a veces los negocios de la vida como que nos enredan, ¿verdad? Nuestras ocupaciones nos atrapan y ya no podemos estar firmes. Y dice la Biblia, ninguno que milita, o sea que es parte de un ejército, en este caso el ejército del Señor, se enreda en los negocios de la vida. No es que los negocios de la vida sean malos, el problema es estar enredado en ellos. ¿Y cuándo nos enredamos? Cuando eso es nuestra prioridad. Y dejamos las cosas de Dios ya de último. Entonces, ¿cuál es nuestra prioridad en la vida? Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y dio testimonio en su generación de haber agradado a Dios. Pero el problema es que nosotros a veces estamos como muy enredados, ¿verdad? No andamos en pecado, no andamos adulterando, no andamos tomando, simplemente a veces estamos enredados en los negocios de la vida. ¿Y cuáles son los negocios de la vida? Las actividades diarias, el trabajo, el estudio, la familia. ¿Y qué es lo que yo quiero decir con esto? No son malas esas cosas, son buenas, son de bendición. Tampoco el dinero es malo, el dinero no es malo. Dice la Biblia que el amor al dinero es el problema, ¿verdad? Pero el dinero es una bendición, si lo sabemos ocupar bien. Entonces, nosotros somos un ejército, el ejército del Señor. Y Dios nos ha llamado a estar firmes, a ser de testimonio para la gente, a no olvidarnos cómo caminó Enoc. ¿Cómo caminó Enoc? Sabiendo que las cosas eternas eran lo más importante para su vida. Tanto así que dice la Biblia que fue agradable para con Dios y Dios se lo llevó, fue traspuesto, fue desaparecido, fue llevado de un lugar a otro, fue quitado de allí. Ahora, ¿cómo nosotros debemos de caminar con Dios? Número 2, ¿cómo caminar con Dios? Ya vimos que Enoc caminó con Dios, que fue de testimonio, que ayudó a su generación, una generación perversa y mala, pero una generación que se parece bastante a la que estamos viviendo hoy en día. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 5, donde estamos nosotros. Vamos ahí otra vez a Hebreos, que es otra parte donde se habla acerca de Enoc, capítulo 11, versículo 5. Por la fe, Hebreos capítulo 11, versículo 5. ¿Cómo caminar con Dios? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuál era el secreto
de la vida de Enoc para caminar con Dios? ¿A dónde estaba la fortaleza de Enoc para ser un hombre que dio testimonio en su generación, que caminó con Dios a pesar de que su generación era una generación perversa? ¿Cuál era el secreto de la vida de Enoc? Dice la Biblia en Hebreos que era su fe. Por la fe, dice la Biblia, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Ahora vamos a la Biblia. ¿Y qué es la fe entonces? Y ahí está en el mismo capítulo 11. Y dice la Biblia que la fe es, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál era la certeza de la vida de Enoc que lo hacía caminar con Dios? Que lo hacía vivir para el reino de Dios, aunque él estaba en un mundo pecador. La convicción de que el reino de Dios es un reino más grande que el reino de la tierra. Que lo que nosotros aquí hacemos para Dios, un día va a ser algo en lo cual Dios nos va a recompensar de una manera que nosotros ni siquiera lo imaginamos. Ni siquiera, dice la Biblia, son cosas que podemos imaginarnos que han subido al corazón del hombre. Porque cuando lleguemos a la presencia de Dios, va a ser todo tan grande, tan maravilloso, que ni siquiera ahorita lo podemos comprender o imaginar. Y eso era lo que hacía caminar a Enoc con Dios. El hecho que conocía a Dios. La certeza de lo que él esperaba era el reino de Dios. La convicción de lo que él no veía en ese momento era el reino eterno de Dios. Esa era la certeza y la convicción de Enoc, y por esa fe dice la Biblia que Enoc caminó con Dios todos los días de su vida. Y ahí se mencionan los días de la vida de Enoc, que fueron 365 años. No fueron solo 10 años, ni se animó por un ratito, por unos 3 años, y de ahí volvió a decaer, ¿verdad? Y empezó a hacer lo que todos hacían. Vivió 365 años caminando con el Señor. Su fe le dio la fortaleza para entender que las cosas más importantes, lo principal en su vida, era caminar con Dios. Y agradó tanto eso a Dios, que él esperaba el reino eterno del Señor, ¿verdad? Y agradó tanto eso a Dios que se lo llevó. Y dice la Biblia que nosotros somos como un tipo de Enoc también, la iglesia, ¿verdad? ¿O no esperamos nosotros lo mismo que le sucedió a Enoc? ¿Verdad que sí? Entonces, el reino eterno de Dios está sobre el terrenal. Y vamos a leer ahí el libro de Corintios capítulo 4, versículo 16. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Y yo quiero que meditemos en esto. Y no estamos diciendo que hay que solo, y entonces cómo vamos a vivir, cómo le vamos a hacer para el sustento, y solo. El problema es cuando nos enredamos, como les dije, en los negocios de la vida. Cuando ya empezamos a hacer de todo y ya lo más importante son las cosas de la tierra y nos empezamos a olvidar de Dios. Ese es el problema. Vaya, dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16: por tanto no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día,
Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ese es el problema precisamente de enfocarnos todo nuestras fuerzas aquí en la tierra y descuidarnos del reino de Dios. Todo lo que nosotros hagamos se va a terminar, se va a acabar, mucho más temprano de lo que nosotros nos imaginamos ahorita. Pero dice la Biblia que el reino de Dios es eterno, que las cosas que se ven son temporales, pasajeras, se acaban, se desgastan, se arruinan, se pierden, pero las cosas que no se ven son eternas. Y Enoc sabía eso y entendía eso, y por eso caminó con Dios. Él no le importó que el mundo se estaba perdiendo, que quizás la gente andaba en placeres, andaba en fiestas o haciendo cosas agradables o desagradables o pecando. Él entendió que él tenía que agradar a Dios en su generación. Y que si bien Dios le había dado vida para disfrutar, lo más importante tenía que ser siempre su relación con Dios. Esa es la enseñanza que nos deja Enoc a nosotros. Ahora, y yo brevemente creo que me quedan, no sé si unos 15 minutos, pero Enoc también fue un profeta. Y la Biblia lo menciona como un profeta. Enoc, el profeta. Vamos a ver ahí en el libro de Judas, que solo tiene un capítulo, está antes de Apocalipsis. Judas, versículo 14 y 15, porque solo tiene un capítulo, ¿verdad? Judas, capítulo 1, aunque solo no dice 1 porque solo 1 está, ¿verdad? Versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Saben qué estaba profetizando aquí Enoc? La segunda venida de Cristo a la tierra. Dijo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. O sea, vio la venida del Señor Jesús a la tierra, cuando venga en su segunda venida. Enoc también fue un profeta de Dios. Y eso está, todos lo hemos leído en más de alguna ocasión. En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 en adelante. El versículo, vamos a leer hasta el 14, versículo 11 al 14. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Oigan, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Lo mismo que vio Enoc. Aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares. Enoc, el profeta, también fue un profeta para su generación. Desde los tiempos antiguos ya el Señor le estaba revelando
cómo iba a ser su venida aquí a la tierra. Entonces, Enoc es un tipo para nosotros de los santos vivos cuando Cristo venga otra vez a la tierra. Porque dice la Biblia que Enoc fue traspuesto, fue llevado de un lugar a otro, fue desaparecido. Enoc es un tipo para nosotros. Y fíjense, quería brevemente hacer notar algo aquí. Dice en la cita que leímos de Judas, versículo 14, de estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán. Séptimo desde Adán. Todo lo que Dios hace ya está escrito. Ya Dios, como dijo el hermano Silas, Dios tiene un plan. Y dice en Isaías, capítulo 46, estamos leyendo varios versículos para que entendamos un poco. Isaías capítulo 46, versículos 9 al 10. Isaías 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Dios anuncia lo por venir desde el principio, desde la antigüedad. En el Génesis está el Apocalipsis. Ahí está. Si lo buscamos, lo encontramos. Y dice la Biblia, hablando acerca de la venida del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 4 al 5, en 2 de Pedro, son 2 de Pedro 3, del 8 al 9, que habla acerca de la venida del Señor. También Tesalonicenses, ¿verdad? Pero lo que yo les voy a mencionar está en Pedro, que dice la Biblia que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Desde los tiempos de la creación han pasado 6000 años hasta nuestros tiempos. Y dice la Biblia que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es como una relación que Dios hace ahí. Leímos en Judas que Enoc fue séptimo desde Adán y desapareció. Ahora nosotros estamos entrando al séptimo milenio de la existencia del hombre en la tierra. Y Enoc es profético para nosotros, porque Enoc desapareció siendo el séptimo desde Adán. No sé si me entienden esa relación. Que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Y eso lo dice en el contexto hablando de la venida del Señor. Lo dice en 2 de Pedro 3, 8 y 9. Que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Habla acerca de los burladores que iban a venir. Pero Dios en su proyecto, en su plan, tenía, así como le pasó a Enoc, siendo el séptimo desde Adán, en el séptimo milenio, que la iglesia sea llevada con él también. Y nosotros ya vivimos en ese tiempo. Quizás hablar de esto es un poco más complicado, hay que mencionar más citas y todo, pero como dijo la hermana Narda, yo creo que todos lo sabemos, estamos nosotros viviendo en los tiempos finales, antes de la venida de Cristo.
Y si Enoc en los tiempos antiguos fue un hombre que caminó con Dios en esa generación, ¿cuánto más nosotros que vivimos en los días finales no tendremos que caminar con Dios? Y pensar que el reino de Dios es lo más importante para nosotros. Disfrutar de la vida que Dios nos ha dado, la familia que nos ha dado, el trabajo, el estudio y todo, sin olvidar que esas actividades nos enreden y nos absorban tanto como para decir, hoy no tengo tiempo para Dios, porque tengo que hacer esto, lo otro y lo otro y lo otro. El problema no son los negocios de la vida, el problema es enredarse en los negocios de la vida, porque ya no estamos firmes como un buen soldado del Señor. Ya nuestro testimonio ya no es bueno, ya no es lo que tendría que ser ni lo que Dios nos pide. Y nada más para terminar, quería ir ahí al libro de Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis capítulo 6, versículo 3, dice así la palabra de Dios. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Por qué leo esto? Cuando nosotros vamos al significado, no tal vez las versiones que más conocemos, sino que al significado original de las palabras. Esa palabra años, la traducción correcta no son años, son jubileos. En hebreo, chanash, algo así. Pero el significado son jubileos. Y lo que Dios le estaba diciendo aquí, en esta parte, cuando Dios dijo esto, no era que el hombre iba a vivir físicamente 120 años. Estaba diciendo el hombre, su maldad nada más va a durar 120 chanás, 120 jubileos. No contenderá mi espíritu para siempre con ellos. Van a ser 120 jubileos. Esa es la traducción, ese es el significado original. ¿Y qué es un jubileo? Un jubileo es una medida de tiempo, de 50 años. Un jubileo es una fiesta que tienen los judíos y son 50 años. La era de la historia de la humanidad se ha dividido en tres partes. La era primitiva, 2000 años o 40 jubileos. ¿Por qué 40 jubileos? Porque si nosotros multiplicamos 50 años que tiene cada jubileo, cuando nosotros multiplicamos 50 por 40 nos da 2000 años. La era primitiva. De ahí viene la era patriarcal. La era primitiva llega hasta Abraham, la era patriarcal de Abraham hasta Cristo. Ahí son otros 40 jubileos, son 80 ya. Cada jubileo es una medida de tiempo de 50 años. Desde Adán hasta Abraham son 2000 años. Desde Abraham hasta Jesús, 2000 años. 40 y 40, 80 jubileos. Desde Jesús a nuestros tiempos, otros 2000 años, otros 40 jubileos, 120 años. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que el tiempo para la venida del Señor está cerca. Que si nosotros no nos hemos puesto a pensar en eso, debemos de hacerlo, porque el Señor viene ya por su iglesia. Y que es importante que nosotros caminemos con el Señor, así como caminó Noé.
Enoc, perdón. Porque Enoc es un tipo de la iglesia que va a ser llevada con el Señor en el rapto. Entonces, si Enoc caminó con Dios en la antigüedad, cuánto más nosotros necesitamos caminar con Dios si vivimos en estos días finales, antes de la venida del Señor. La generación de los días de Enoc y de Noé estaba perdida. Así estamos hoy también. Y el deseo de Dios es que nosotros, así como dio testimonio a Enoc, demos testimonio de él. Que no nos enredemos tanto en los negocios de la vida. Está bien, no son malos. El problema es cuando eso se convierte en nuestra prioridad. No tenemos que olvidar que somos un ejército y que tenemos que estar firmes en el Señor. No enredados, no maniados, sino que firmes y dando testimonio al mundo de nuestro Señor. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y con esto termino. Señor, te damos las gracias porque nos permites estar reunidos una vez más en este lugar, en esta iglesia. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que nos ayudes a entender que las cosas eternas, Señor, son más importantes que las cosas temporales. Que aprendamos a vivir como vivió Enoc, que caminemos contigo, Señor, y que siempre tu reino sea la prioridad para nuestras vidas. Ayúdanos a todos a hacerlo de la mejor manera, a que podamos tener esa fe que nos permita vivir para ti cada día y cada momento de nuestra vida. Te damos las gracias, Señor, porque nos has dado este día a donde hemos podido venir a este templo y aprender de tu palabra. Bendice, Señor, también todo lo que vamos a seguir haciendo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.